Buenas, mi nombre es Lucero Abigail Espósito Bustamante y en este video voy a compartir los acontecimientos históricos con respecto a la educación que sucedieron desde el periodo de 1946 a 1955 en Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Bien, pero antes de comenzar vamos a ver cómo estaba el contexto mundial en términos generales durante este periodo. Vamos a comenzar en el año 1929 con la caída de la Bolsa de Nueva York. Sucedió que en el año 1929 Europa se encuentra totalmente devastada y destruida a causa de la Primera Guerra Mundial. Tanto fue así que la potencia emergente, que fue Estados Unidos, decide financiar los gastos y la restauración de Europa. Estados Unidos no pudo dejar de enviar dinero, ese dinero no volvió, comenzó a haber un desequilibrio financiero, las grandes empresas comienzan a temer, dejan de invertir en la bolsa, eso hace que estas empresas comiencen a quebrar, por lo tanto las microempresas que estaban unidas a estas empresas grandes también quiebran, obviamente genera la inflación, aumentan las tasas de desempleo, comienza a haber mucha miseria, mucha pobreza. Y todo esto fue englobado y fue llevado para el resto de los países del mundo. En Argentina, en el año 1930, dio lugar a la década infame, que comienza el 6 de septiembre de 1930, donde se llevó a cabo un golpe militar que derrocó al presidente Irigoyen. En nuestro país se redujo notablemente las exportaciones de carne y de trigo a lo que era el Reino Unido. Y paralelo a esto, las importaciones de las manufacturas también fueron cayendo. En 1943, una junta militar derrocó al presidente Castillo y el coronel Juan Domingo Perón fue nombrado como jefe del Estado Mayor del Ejército. Bien, el movimiento político conocido como peronismo quizás fue el fenómeno político más importante de la mitad del siglo XX en Argentina, pero también es el caso más significativo de nacionalismo populista en América Latina. Juan Domingo Perón asume la presidencia de la República en el año 1946 y fue derrocado en el año 1955 por medio de un golpe militar mientras ejercía su segundo mandato presidencial. Con el peronismo llega a Argentina entonces el Estado Interventor Benefactor. Recordemos que el Estado Benefactor hace referencia al conjunto de decisiones que toma el Estado a fin de satisfacer las necesidades básicas de la población por medio de la distribución de riquezas, de la inversión del gasto público, buscando mejorar tanto los aspectos económicos como sociales. Algo que también destaca mucho lo que fue el peronismo fue la participación de los sindicatos. Tenían un lugar muy importante. También se destacan, entre otras cosas, la participación política de la mujer. También las palabras del general Perón eran llegadas a sus seguidores a través de los medios masivos de comunicación. Y con respecto a la educación, bueno, podemos decir que hubo un aumento en el salario docente, se construyeron numerosos edificios escolares, la modalidad de la enseñanza técnica ha recibido una atención especial, se llevó adelante el Consejo Nacional de Aprendizaje y de Orientación Profesional, por ende esto implica también llevar adelante las escuelas fábricas, las escuelas de aprendizaje, las escuelas de formación obrera, la capacitación profesional femenina y demás. También durante el peronismo hubo modificaciones en la enseñanza, en lo que fue la enseñanza primaria, cómo fue surgiendo esta idea de una universidad obrera. Entonces, todos estos acontecimientos que acabamos de mencionar con respecto a la educación es lo que vamos a ver en este video más detalladamente. Así que ahora sí, podemos empezar. Bien, con el peronismo, la oligarquía y la clase media alta tenían miedo de que los cabecitas negras invadieran las limpias escuelas de nuestro país. Algo similar que sucedió con los inmigrantes a comienzos del siglo. Bien, pero ¿cómo estaba nuestro país cuando llega este nuevo movimiento político? Los docentes estaban cargados de demandas insatisfechas. Se necesitaba de una reglamentación del ejercicio profesional. Obviamente esto implicaría también el régimen a la docencia y la promoción por concursos. Las demandas de los docentes también abarcaban aspectos pedagógicos y políticos educacionales, como por ejemplo que la educación llegue a la población en la zona de fronteras, que también llegue a los discapacitados y que haya una orientación de capacitación laboral. Bien, en el año 1947 se había establecido oficialmente el subsidio a las escuelas privadas.
Y algo muy importante es que Perón comienza un juego de poder con la Iglesia Católica. Incorporó el control estatal sobre los programas de religión de las escuelas públicas. Bien, y ahora entra en juego un personaje muy pero muy importante, que es la esposa del presidente. Sí, Eva Perón. La política de asistencia social de la Fundación Eva Perón pone en juego también el poder de la Iglesia, que estaba basada en las obras de caridad y en las sociedades de beneficencia. Esta fundación dio participación a la mujer en la vida política, pero también llevó adelante las organizaciones como la Unión de Estudiantes Secundarios, los campeonatos deportivos Evita o la ciudad infantil que se encontraba entre el camino entre Buenos Aires y La Plata. Por medio de esta ciudad infantil se intentaba llegar al peronismo a los niños y a la juventud. También se llevó la construcción de 4.300 centros de salud. Se destaca que durante el periodo de Perón, con la Fundación Evita, en las épocas de fiestas, intentaban que todos los niños del país tengan acceso a un juguete, y no solamente eso, sino que en las casas no falte el humilde pan dulces y la sidra. Perón estaba con nosotros. Bien, las reformas más importantes estaban basadas en los principios del primer plan quinquenal, cuyo autor fue Jorge Pedro Arizaga. Obviamente se basaba en las palabras de Perón. Arizaga lo que buscaba era un equilibrio entre materialismo e idealismo, y busca separar lo que sería el nacionalismo católico y el liberalismo normalizador. También este plan quinquenal llevó adelante reformas en la enseñanza primaria, que consistía ahora en 3 etapas. Preescolar, de los 4 a los 5 años de edad, con una duración de 2 años. Teníamos el segundo ciclo obligatorio, que era de los 6 hasta los 11 años de edad, con una duración de 5 años. Y el tercer ciclo obligatorio, que era desde los 12 años hasta los 14 años, con una duración de 2 años. Pero este último ciclo, el tercer ciclo, estaba basado en cursos mixtos y niñas y niños por separados también. Buscaba llevar adelante una capacitación laboral en diferentes áreas. El aprendizaje atendía a la urgencia de formar obreros con nivel de oficiales para todas las especialidades. Y la reforma también mantenía bachilleratos clásicos. Otra modalidad introducida por Arizaga eran las escuelas de capacitación, de perfeccionamiento y de orientación. La separación entonces de la enseñanza media y de la enseñanza técnica ubicaba finalmente entonces la enseñanza laboral. La reforma del primer gobierno peronista pretendía eliminar con la discriminación, y es por eso que se dio lugar a los nuevos actores sociales, como los desposeídos, los obreros, los cebollitas, los descamisados, y así podríamos seguir. Respecto a la educación superior universitaria, el plan quinquenal establecía que tenía que ser gratuita y accesible para todos, y la única condición era que en el secundario tengan buenas calificaciones. En 1949 renuncia Arizaga y se lleva adelante la reforma constitucional. El nuevo texto institucional ubicaba como primera prioridad al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, en segundo lugar el perfeccionamiento de la intelectualidad y por último la capacitación profesional. Detrás de la reforma peronista estaba la valorización de la educación laboral como parte de la planificación centralizada del desarrollo nacional. Bien, a comienzos de 1950 se organizó el Sindicato Oficialista y la Unión de Docentes Argentinos. En 1954 se promulgó el Estatuto del Docente Argentino del General Perón, que contribuyó a empeorar las relaciones entre docentes y peronismo. En este mismo año se dictaron la ley de divorcio y la ley de profilaxis. No solamente eso, sino que también se suprimió las festividades religiosas y la enseñanza de la religión de las escuelas públicas. Es por eso que más la Fundación Eva Perón, que reemplaza las antiguas sociedades de beneficencia, el peronismo no tiene una buena relación con la religión católica. Y para acompañar todo esto, la ley de supresión fue acompañada también por la ley de derogación de la extensión de impuestos que beneficiaba a la Iglesia. Y todo esto generó que el 16 de septiembre del año 1955 estalle la Revolución Libertadora, que derrocó a Perón y nombró presidente a Eduardo Lonardi, que era un militar del nacionalismo católico. Este estuvo en el poder hasta el 13 de octubre de este mismo año y fue sucedido por Pedro Aramburu, quien estaba dispuesto a limpiar al país del peronismo. En fin, Perón fue una de las personas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y quizás lo sea también durante el siglo XXI.
Como todas las presidencias o gobiernos, uno puede realizar muchísimas críticas con respecto a los términos políticos, económicos, sociales y también educativos. Pero me gustaría finalizar este video mencionando las cosas buenas que se puede destacar con respecto al peronismo. Y entre ellas podemos encontrar que se crearon tribunales del trabajo, se extendieron las jubilaciones, se institucionalizó el movimiento gremial, se instruyeron las vacaciones pagas, hubo mejoras salariales y, como ya vimos, mejoras en los salarios docentes. Se ha buscado eliminar con la discriminación y encontrar la manera de que la educación llegue allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir.